Bienvenido a dos ejemplos, las probabilidades determinantes usando la probabilidad. Las probabilidades a favor del evento A, son iguales a la probabilidad de A dividido por la probabilidad de no A. Y las probabilidades contra A, es igual a la probabilidad de no A, dividida por la probabilidad de A. Entonces, para nuestro primer ejemplo, queremos encontrar las probabilidades a favor de obtener un 1, usando un tinte estándar ilustrado aquí, donde los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, las probabilidades a favor de tirar un 1, serían iguales a la probabilidad de tirar un 1, dividido por la probabilidad de no tirar 1. Bueno, de nuevo, hay 6 resultados posibles, pero para obtener uno solo hay una forma favorable. Y por lo tanto, la probabilidad de sacar un 1 sería un sexto. Entonces, la probabilidad del cumplido, o la probabilidad de no tirar 1 es igual a 1 menos un sexto. O 5 sextos. Ahora queremos simplificar. Observe cómo ambas fracciones tienen un denominador de 6, así que seguiremos adelante y multiplicaremos el numerador por 6, y el denominador por 6, si queremos, 6 sobre 1. Observe cómo en esta forma los 6 se simplifican. Entonces las probabilidades a favor de tirar un 1 es igual a 125, lo que se puede dejar como una fracción. Pero las probabilidades a menudo también se escriben como 1 a 5 usando dos puntos, para que no se confunda con la probabilidad o incluso de 1 a 5. Observe cómo las probabilidades son una relación entre las formas favorables y las desfavorables de rodar 1. Y ahora para el segundo ejemplo. Queremos encontrar las probabilidades en contra de sacar un 5 o 6, lo que significa que las probabilidades sería igual a la probabilidad de no sacar un 5, o no sacar un 6, dividido por la probabilidad de sacar un 5, o 6. Entonces, para sigamos adelante y comencemos con la probabilidad de sacar un 5 o 6. Bueno, hay un 5 y hay un 6, por lo que la probabilidad de sacar un 5 o 6 sería 2 sextos. Por lo tanto, la probabilidad de no sacar un 5, o no sacar un 6 sería 1 menos 2 sextos, o como podemos ver, 4 sextos. Vayamos y despejemos la fracción nuevamente, multiplicando la parte superior e inferior por 6, o nuevamente si queremos, 6 sobre 1. Los 6 se simplifican, por lo que las probabilidades serían de 4 a 2. Pero podemos simplificar las probabilidades al igual que las fracciones siempre que las dejemos como razones, lo que significa que hay un factor común de 2, por lo que esto sería 2 a 1. No quisiéramos escribir esto como 2, porque debe ser una relación. Entonces, si hacernos una pausa por un momento, y miramos la relación de 4 a 2, esta es realmente una relación de la cantidad de formas de no sacar un 5 o no sacando un 6. Hay 4 maneras 1, 2, 3 o 4, para la cantidad de formas de sacar un 5 o 6, hay 2 formas de hacerlo. Y también podemos escribir esto como 2, 2 puntos, 1 o solo 2 a 1. Bien, eso es un poco para estos dos ejemplos. Esto me resultará útil.